Eh, la semana anterior hemos visto en este caso lo que corresponde a los reinos bárbaros, ¿no? A ver, aquí alguien sabe, eh, alguien sabe por qué los romanos eh, decían que sus vecinos, las otras poblaciones, eran bárbaros. ¿Por qué los llamaban bárbaros? ¿Alguien? Porque no pertenecían al Imperio Romano. Claro, no pertenecían al Imperio Romano, ¿no es cierto? Eran en este caso poblaciones para ellos extrañas, ¿correcto? Eran poblaciones extrañas. Entonces, cuando en este caso tenemos una, o sea, el romano en sí, si bien tuvo, se extendió, en este caso tuvo un territorio extenso, no es que haya conquistado toda Europa, ¿correcto? No es que haya conquistado toda Europa. Entonces, hay áreas no conquistadas, pero que también estuvieron, en este caso, tuvieron una población, ¿ok? Entonces, al romano, como no los conocían, les decía bárbaros, extraños, pensaban que no tenían, en este caso, eran simplemente personas juntadas, ¿no? Que estaban ahí nomás sobreviviendo, pero en este caso fueron pueblos que tuvieron costumbres, que tuvieron religión, que tuvieron, o sea, fueron poblaciones estructuradas, ¿ok? Ya el romano en sí que no quería conocer más de ellos, pero eran poblaciones que tenían, en este caso, toda una estructura social, política y religiosa. Entonces, habíamos visto cómo en este caso se produjeron las invasiones de los pueblos bárbaros hacia el Imperio Romano, sobre todo en el lado occidental, que fue el más débil luego de la división del Imperio Romano en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, ¿no? Si nosotros vemos más o menos los años de caída, el Imperio Romano Occidental cayó en el año 476, mientras que el Imperio Romano de Oriente cayó en el año 1453, prácticamente 1000 años después. Entonces vemos que la división perjudicó mucho más al lado oriental, perdón, al lado occidental que al lado oriental. ¿Correcto? Entonces, ¿qué poblaciones eran considerados, o en este caso, los más representativos de los bárbaros? Por ejemplo, el reino visigodo. ¿Ya? El reino visigodo es aquel que estaba, en este caso, asentado en lo que hoy es España, en la península de España. Y su capital fue, en este caso, la ciudad de Toledo, ¿correcto? Eh, Sus gobernantes principales fueron Alarico, ya que está con mayúsculas, ¿no? Derrotó este general, este líder visigodo, derrotó al emperador Valente, al emperador romano Valente, en la batalla de Adrianópolis. En el año 410 tomó y saqueó la ciudad de Roma, ¿ok? En cuanto a Ataulfo, estableció al pueblo de España, al pueblo en España. O sea, Ataulfo fue quien condujo al pueblo visigodo y lo asentó en España. Se quedaron en la península española. Elizabeth, por favor, aquí atiéndeme, ¿ya? Eh, yo lo que hago es explicar. Esta información, este contenido, todos los tienen en su plataforma, ¿ok? Entonces, lo mismo que estoy explicando aquí, vas a encontrarlo en tu libro. Entonces, yo te pediría, ya todos en general les pido atención máxima, ya, y después ustedes lo repasan en sus sesiones impresas o en la plataforma, lo pueden volver a repasar y recordar lo que yo les estaba hablando. Entonces, Ataulfo, como les decía, condujo y es como un, podemos decir un símil a Moisés, ¿no? Si usted se acuerda de la historia de Moisés, ¿no? Que condujo al pueblo de Egipto, lo sacó, al pueblo israelita lo sacó de Egipto y lo condujo a la tierra prometida, bueno, o casi, ¿no? A la tierra prometida. Entonces, más o menos igual a Ataulfo. Condujo, ya en este caso, a los visigodos y los estableció en la península española. Teodorico I derrotó a Atila, que fue el rey de los hunos, en la batalla de Chalos o los campos catalaúnicos en el año 451. Recaredo promulgó el concilio de Toledo.
adoptando el catolicismo como, en este caso, como religión, negando así sus creencias del arrianismo. El arrianismo es una tendencia religiosa, ya, que no creía en este caso en Jesús, ¿ok? Entonces, en el caso de Recaredo, se acentuó o en todo caso se unió más al catolicismo, ¿ok? Recesvinto es otro también líder visigodo que recopiló las leyes romanas y visigodos en el llamado Liber Ludicirium. Eso es un término latín, ¿ya? O fuero juzgo. Y estas normas eran aplicadas por igual a todos los habitantes. O sea, fue más o menos unos inicios del derecho, ¿ok? Ahora, otro reino bárbaro importante fue, en este caso, el reino ostrogodo, ¿ok? El reino ostrogodo estuvo asentado en la península itálica y cuya capital fue, en este caso, en Ravenna. Ya, cuando hablamos de la península itálica, hablamos de lo que hoy es Italia, ¿ok? Vamos a ver en San Google Maps, nos va a permitir un poquito ver dónde queda actualmente Italia y también España, ¿ok? Ya tienen que ustedes saber de que nuestro mundo no solamente es el Perú, sino que en este caso son muchos países que están repartidos en aproximadamente 6 continentes, contando con la Antártida, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito el mapa de Europa. Ya, más que todo para que ustedes tengan una idea, porque no quiero que, o sea, yo hablo y de repente ustedes ni saben dónde está Europa, entonces hay que no tener una idea, ¿correcto? Entonces, mira, entonces les voy a mostrar el mapita, ¿ya? Ok, entonces ya Europa en este caso es esta área, ok, que está en pantalla. A ver, ratito quiero, ahí está mejor. Ya, entonces es la área que está ahorita en pantalla, ¿correcto? Ya, por ejemplo, ustedes ven España, ok, España, Italia, ¿no? Francia, Alemania, Reino Unido, que está más al norte. Más al norte están los países escandinavos, llamados Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, ¿ok? Estonia, Letonia son parte también de Europa, pero son países más pequeños, ¿ok? Y este gran país se llama Rusia, ¿ok? Que está después de Ucrania, ya, ahorita lo voy a ver. Ahí está, para que vean las dimensiones de Rusia. Ok, Rusia es muy grande, pero Rusia, en este caso, comparte, o sea, está en 2 continentes. Es un país bicontinental. Tiene una parte europea y una parte asiática, ¿correcto? Ya, o sea, en sí, si ustedes ven el territorio, yo creo que vean el territorio europeo y asiático. En realidad son prácticamente uno solo, ¿correcto? Ya, pero en este caso políticamente se han dividido en 2 continentes, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la península española o la península ibérica, donde estuvieron los visigodos estuvieron aquí. Ya, Elisabetta, ¿sí? Sí, Kiarita. Y en el caso de los ostrogodos que estamos viendo ahorita, los ostrogodos se instalaron acá. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Kiarita. Sí, Elisabetta. José Miguel, ¿sí? Francesca, prende tu cámara, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahí se instalaron, en este caso, los reinos bárbaros que estamos viendo, ¿correcto? Entonces, ¿ya? Entonces vamos a seguir hablando de los ostrogodos. En el caso de los ostrogodos, como les decía, su capital fue Ravenna. Fueron arrastrados y dominados por los hunos. Recuerden que los hunos eran también un pueblo bárbaro, pero del Asia. Específicamente, si es que la memoria no me falla, de Mongolia. Mongolia es un país grande asiático que está en este caso debajo de China. A ver, más o menos para que ustedes tengan una idea. Miren, este es Mongolia. Esto es el país de Mongolia, ¿ok? Que estoy subrayando, ahí estoy en este caso encerrando en un circulito verde, ¿ya? De ahí salieron los hunos al mando de Atila. Y de ahí se fueron a expandir a Europa. Miren toda la cantidad de kilómetros que recorrieron los hunos. ¿Ok? Entonces, eh,
o mejor dicho, no estaba arriba de China, ¿ya? Lapsus ahí. ¿Ok? Entonces, decía, entonces, los ostrogodos fueron dominados y arrastrados por los hunos. Luchaban bajo sus órdenes, acompañándolos en sangrientas guerras y también en batallas destructoras como la de Chalons o los campos catalaúnicos, ¿no? Que les había mencionado, que fue un conflicto que en este caso concluyó con la derrota de los hunos, ¿ok? De mano de los visigodos. Al morir Atila, el rey de los hunos que les había hablado, ya los ostrogodos pues aprovechan en rebelarse y así de esta manera obtienen su libertad. ¿Ok? Eh, Uno de los líderes ostrogodos más importantes fue Teodorico el Grande, llamado también el Bárbaro Ilustrado. Sentía una profunda admiración por la cultura romana y, y trató él de unificar a los romanos con los ostrogodos. ¿Ok? Pero diferencias religiosas los oponían a ambos. En el año 493 conquistó Roma, recupera Italia y se proclama rey, siendo así reconocido por el emperador bizantino Anastasio en el año 497. O sea, estamos hablando del emperador, en este caso, de una región del Imperio Romano del Oriente. ¿Okay? Recuerden que Bizancio, y vamos a ver también posteriormente, se asciende en lo que hoy es la capital, en lo que hoy es Estambul, en Turquía, ¿ok? Que es un país también como Rusia es bicontinental, tiene territorios tanto en Europa como en Asia, incluso Estambul, una de sus ciudades principales, porque su capital es otra, eh, es una ciudad bicontinental, hay una parte europea como una parte asiática también. Son cositas interesantes de la geografía de los países. ¿Ok? A su muerte, los ostrogodos fueron derrotados por las tropas de Justiniano, quien era el emperador romano del Oriente. ¿Ok? Del emperador romano oriental. Los reinos francos o el reino franco, ¿ok? ¿Ya? ¿Dónde se ubicaba el reino franco? El reino franco se asentaba en lo que hoy es el territorio de Francia. Si lo vemos aquí en el mapita, ¿ya? En este caso es en esta zona, ¿ok? Aproximadamente, ¿ya? Ojo, esa es la actual Francia, pero en este caso el reino franco ha tenido territorios más extensos, ¿correcto? Pero en este caso es ahí donde se ubicaba, donde podríamos ubicarlos a los reinos francos, ¿correcto? ¿Ya? Se establecieron en las Galias, cuya capital fue París, ¿no? Lo que conocemos como la ciudad de París en Francia. Los líderes importantes de los francos fue Meroveo, ¿ya? Que era el rey de los francos. Apoyó al ejército romano para derrotar a Atila en la batalla de los Chalos o los campos cataláunicos. O sea, recuerden, ¿no? O sea, en política, niños, a ver, en política, ¿ya? No se extrañen que en este caso grupos que son totalmente distintos, hasta podemos decir enemigos, se puedan juntar con un enemigo más grande en común, ¿correcto? En este caso, Atila y los hunos representaban un conflicto y un problema para Europa. Entonces, estas poblaciones europeas antiguas, ok, se podían unir con los romanos, que a pesar de llevarse como perros y gatos, se tenían que unir para poder derrotar a un enemigo en común, ¿no? A ti. ¿Ok? Luego viene otro líder importante de los francos, fue el rey Clodoveo, que mediante una serie de guerras logra unificar lo que fueron las tribus francas. Aceptó Clodoveo convertirse al cristianismo al derrotar a los alemanes, o alamanes, perdón, en la batalla de Tolbiac en el año 496. Clodoveo también ocupó el sur de las Galias, o sea, el sur de lo que es el reino franco, ya al vencer a los visigodos en la batalla de Bouilly en el año 500, en el año 507. O sea, recuerden, entonces, los francos, de alguna manera, eran como vecinos de los visigodos, ¿ok? Entonces, Clodoveo tenía que asentar sus
sus dominios en el sur. Por eso es que tuvieron que luchar contra los visigodos, ¿correcto? ¿Ya? Ahí en esa área vemos ahí la zona que limita Francia con España. ¿Ok? Ya, entonces, más adelante, los últimos reyes merovingios, ya, merovingios son en este caso aquella dinastía que nace desde Meroveo, desde el líder Meroveo, no se preocuparon por las tareas de su gobierno, o sea, no hicieron lo que tenían que hacer como líderes. Se dedicaron más bien al ocio y a las diversiones. O sea, ven, cuando yo me dedico mucho al placer, cuando yo hago las cosas que me gustan, que me divierten solamente y no cumplo con mis obligaciones, ¿ok? Entonces tengo problemas en mis actividades, ¿no? Importantes. Entonces, en este periodo los llamaron los reyes holgazanes, porque no hacían lo que tenían que hacer. Entonces se dedicaban a divertirse solamente, al ocio, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, podemos de alguna manera aquí rescatar algo de los reyes meroveos, ¿no? Que hay que hacer lo que nuestras obligaciones primero y luego podemos darle tiempo, en este caso, al ocio, a la diversión. Entonces, a estos reyes los llamaron los reyes holgazanes. Y ante ellos, o sea, ante esta situación, los mayordomos de palacio son los que van a gobernar en nombre de estos reyes. O sea, los reyes, como no querían gobernar, entonces los derivaban a otros funcionarios para que asumieran esos cargos y pudieran gobernar en su nombre. ¿Ok? Así eran de flojos. Es así que ante la amenaza de los árabes, ya, ante la amenaza de los árabes, el mayordomo de Palacio, Carlos Martel, que es un nombre muy importante, que bueno, no lo vamos a poder estudiar este año, posiblemente el próximo año sí, ya, los detiene derrotándolos en la batalla de Poitiers. Más adelante, Pipino el Breve derrota al último rey holgazán, Childerico III, en el año 751. ¿Ok? Y ahí con Carlos Martel se crea, en este caso, una dinastía llamada el Imperio Carolingio. Pero lamentablemente no lo vamos a poder ver en este año. ¿Ok? Posiblemente el próximo año sí vamos a ver un poquito más y con más detalles sobre Carlos Martel. En cuanto al reino anglosajón, igual, los anglosajones, en este caso, ocuparon los territorios de lo que hoy es Inglaterra, o en este caso, Reino Unido, ¿ok? Ahí los estoy colocando en un circulito donde estarían ubicados, o donde fueron ubicados las primeras tribus anglosajonas, ¿correcto? En el circulito es lo que hoy actualmente es el Reino Unido, ¿ok? Y en esta zona es donde, en este caso, nacieron las primeras tribus anglosajonas, ¿ok? ¿Ya? Es para que se puedan ubicar en el mapa de Europa, donde queda. Entonces, como dice aquí, ¿no? Se establecieron lo que hoy es Inglaterra, ¿ya? En el siglo V, los anglos y los sajones invadieron las islas británicas. O sea, anglos y los sajones eran dos tribus distintas, pero los dos se unieron para poder llegar a estas islas británicas. Vencieron y esclavizaron a los primeros habitantes y fundaron varios reinos. Los sajones fundaron los reinos de Essex, Wessex y Sussex. Los jutos, el reino de Kent, y los anglos, los reinos de Mercia, Estanglia y Northumberland, ¿ya? En el año 827, todos estos reinos se unificaron bajo la dirección de Egberto de Wessex, dando así el nombre de la heptarquía anglosajona, es decir, en ese caso el gobierno de los 7 reinos, ¿ok? O se llama heptarquía, ¿ok? Hepta, en este caso, es un prefijo que quiere decir 7, ¿ok? Recuerden sus clases de matemática, hepta, ¿no? Mono, bi, tri, tetra, penta, hexa, tetra. Y también les van a servir en este caso cuando ustedes estudien química, pues acaso. Cuando nombren eh, en este caso a los productos orgánicos, ¿sabes? Van a usar mucho ese tipo de nomenclatura. Bueno, seguimos. Y en este caso, otro reino importante son los reinos vándalos.
¿ok? Los reinos vándalos, ¿ya? Es otro, en este caso, son otros reinos también bárbaros. En este caso, los vándalos se ubicaron al norte del África, ¿ok? En el área norte, en esta área, ¿ok? Aproximadamente, ¿ya? O sea, o sea, los vándalos eran considerados también bárbaros, pero a diferencia de los otros reinos bárbaros que hemos visto hasta ahora, estos no se ubicaban en Europa, sino al norte de África. Y ustedes se dan cuenta, en este caso, el norte de África está muy cerca de lo que es Europa. ¿Ok? Es por eso que en este caso que estos vándalos pudieron de alguna manera ubicarse ahí y en este caso tenían conexiones con el Imperio Romano, ¿ok? Pero también con otros reinos bárbaros, ¿ok? Entonces, eh, la capital fue en este caso Cartago, ¿ok? Fue Cartago. Genserico, uno de los líderes vándalos, ya dirigió a su pueblo a la conquista de África, estableciendo como capital en este caso la ciudad de Cartago. A la muerte de Valentiniano, perdón, III, emperador que reconoce a los vándalos como federados, los vándalos saquearon Roma en el año 455, llevándose como rehén a Licinia Eudoxia, que era la viuda del emperador Valentiniano, y a sus hijos. Los vándalos fueron derrotados y conquistados por los bizantinos, o sea, por los integrantes del Reino Romano de Oriente, en el año 534, ¿ok? Entonces, como vemos, en este caso, la mayoría de reinos bárbaros, ya, como vemos, la mayoría de reinos bárbaros, de alguna manera se centraron más en las cercanías geográficas del Imperio Romano de Occidente. Es por eso que el Imperio Romano de Occidente sufre la división y sufre una merma en cuanto a su capacidad militar. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía menos hombres para poderse defender de sus vecinos. Entonces, al tener menos hombres para poderse defender, estaban más indefensos. Vemos que en este caso, si nosotros vemos en el mapita, acá estaban los francos, aquí estaban los francos, aproximadamente. Acá los visigodos, aquí los vándalos. Muy cerca del Imperio Romano estuvieron los ostrogodos. ¿Ya? Y en este caso, arribita los anglosajones. Esos son los principales, ¿ah? No les hablo de los búlgaros, de los eslovenos. O sea, si vemos en este caso, el Imperio Romano de Occidente estaba más, en este caso, rodeado de reinos bárbaros que su lado oriental. ¿Ok? Aparte, en este caso, también de que los emperadores romanos occidentales no tuvieron la capacidad de poder defender su reino. Apenas en este periodo hemos visto que se pudieron defender de los hunos, que se pudieron defender porque en este caso, porque se unieron con otros reinos bárbaros, si no, Atila los arrasaba. O sea, qué tan fuertes eran los hunos en ese tiempo que se pudieron recorrer todos esos kilómetros que estoy trazando de Asia a Europa. Entonces eran un ejército temible, ¿correcto? Y eso hizo que los romanos se pudieran unir con otros reinos bárbaros para poderlos eliminar. Pero eso, una vez que derrotaron al enemigo común, no evitó de que pudieran sucumbir o que pudieran evitar las invasiones de otros reinos bárbaros. Muy bien. Entonces, niños, hasta aquí en este caso la clase de los reinos bárbaros. ¿Ok? Tenemos un segundo turno a partir de las 11 de la mañana. En este horario comenzamos nuestro breve recreo. A las 11
tenemos en este caso el segundo turno, ¿ok? Ya estén atentos, niños virtuales, que voy a enviar el enlace para que puedan entrar 5 minutos antes de las 11, ¿ya? Y puedan con nosotros estar presentes en la segunda parte de la sesión del día de hoy, ¿ok? Entonces, vayan a descansar, vayan a relajarse, estamos en sesión de recreo y nos vemos a las 11, ¿ok, chicos?